Gracias. Hola, gracias a todos. Disculpad que estábamos cargando las diapositivas, que esto es así todo un poco siempre, un poco acelerado siempre, ¿no? Pero bueno, al final todo el mundo ha cumplido, que es lo propio, así que tenemos todas las presentaciones de todo el mundo. Esto es una mesa redonda y la idea es, igual que antes comentaba en la presentación mía, yo soy Daniel Burgos, por cierto, y es que participemos todos, esa es la idea. Entonces, como ya hemos pasado por esta dinámica ayer, hoy y tal, es interesante que vayáis pensando preguntas que hacer, ¿no? Y aportaciones a raíz de lo que vayamos hablando aquí, que es un poco la idea, ¿no? Es lo que pretendemos. Entonces, voy a presentar brevemente a los tenéis en la lista del programa, pero voy a presentar brevemente a los caballeros que amablemente se sientan aquí y que van a compartir con nosotros sus aportaciones sobre el tema de la mesa redonda. Y empezamos, primero va a haber un pequeño mini coloquio, esto es una sorpresa para todos, que no os lo había dicho, pero es que si no, todo parece demasiado preparado y tampoco es plan. Entonces, un pequeño mini coloquio sobre 3 o 4 preguntas que voy a poner en la pizarra, y luego os dejaré espacio de un par de minutos cada uno para que hagáis vuestra posición sobre el tema de la mesa, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya viene el coloquio de verdad, pero primero va a haber una pequeña exposición conjunta de todos, ¿no? Entonces, en la mesa, la idea en concreto de esta mesa es hablar sobre el próximo e-learning, ¿no? Los nuevos horizontes que se llama del e-learning, tanto entiendo yo corto y como medio plazo, porque hablar de largo plazo siempre es un poco futurista. El tema de qué va a ser el e-learning de aquí a 10 años, pues no sé qué decirte, porque a ver cómo va todo, ¿no? Las tecnologías, pero aún así también estamos abiertos a ese plazo largo, ¿no? Con cosas concretas, pero el plazo largo. Y nos acompaña Carlos Delgado Clos, que ya conocéis, nos acompaña Mario Muñoz, no, esto no es, perdón, disculpad, estoy en la línea de abajo, ya decía yo, digo, María Blanca no la veo por aquí, no. Nos acompaña Carlos Delgado Clos, de la Carlos III, que ya conocéis, Manuel Alfonseca, de la Universidad Autónoma, Baltasar Fernández Manjón, de la Complutense, Miguel Rodríguez Artacho, de la UNED, Edmundo Tobar Caro, de la Politécnica, y Jesús Jesús M. González Barahona, disculpa, que es que no sé tu segundo nombre, de la Rey Juan Carlos, ¿de acuerdo? Son las 5 o 6 personas que nos acompañan para el tema de la mesa. Entonces voy a recuperar lo que es la presentación en sí, a ver si me deja esto, y si no, pues me muevo un poco y ya está, ¿no? A ver, panel, esta es la nuestra, y la idea es, vaya, otra vez estamos vendiendo Tailspin, desde luego esta publicidad subliminal es horrible, ¿eh? Aquí, continuamente. Bueno, entonces, los nuevos horizontes de la investigación y e-learning. Esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta que vamos a intentar resolver o por lo menos hablar. Entonces, hay una serie de preguntas que sí me gustaría, de alguna manera, compartir con los miembros de la mesa y con todos vosotros, que van a servir durante 5 o 10 minutos de base para ver de dónde venimos. El objetivo de ahora es ver qué es lo que va a venir, pero para eso hay que entender un poco lo que es la dinámica, ¿no? La dinámica. Si no hay contexto, las cosas se aíslan demasiado y no se terminan de entender, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas que os pongo aquí. La primera es, ¿qué falta en el e-learning español para que sea un referente internacional? La segunda es, ¿qué acciones concretas se necesita llevar a cabo para que el e-learning sea considerado una prioridad en las agendas estratégicas nacionales? La tercera es, ¿qué se necesita para una cooperación efectiva entre investigación I+D y explotación efectiva en mercado, como mecanismos, acciones, lo que haga falta? Y la cuarta y última pregunta que os propongo para debatir así de forma conjunta durante 5 o 10 minutos de manera improvisada, aunque estas preguntas las hemos debatido un poco antes nosotros, ¿qué características deben mostrar los instrumentos de financiación nacionales para proporcionar una ayuda efectiva a la I+D? ¿Qué falta, qué sobra? Como veis, es un enlace con la presentación de antes que hemos tenido por la mañana, esa que se alarga un poquito más, mis disculpas nuevamente, sobre todo a los organizadores, y de esa manera enlazamos temáticamente lo que es la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, cedo la palabra a cualquiera de los miembros de la mesa o del público, que en este sentido lo de la mesa es más virtual que otra cosa, que quiera aportar durante 5 o 10 minutos algún pensamiento, alguna reflexión, lo que sea, en torno a estas 4 preguntas, y a continuación pasamos al e-learning del futuro. Es vuestro turno. Bueno, pues por ir abriendo un poco el fuego, ¿no? Yo creo que, bueno, dices que hace falta el learning español para que sea un referente internacional. ¿Se están haciendo las cosas bien o no? Yo creo que desde el punto de vista técnico sí que se están haciendo bien. Lo que nos falta es quizá un poco marketing, quizá un poco hacer más ruido, hacer más actividades para que estas cosas que se están haciendo bien pues sean más conocidas
tanto dentro de España como fuera de España. En ese sentido, la iniciativa Hotel Spain es un paraguas adecuado, pero evidentemente como paraguas nada más no es suficiente. Hay que hacer actividades, hay que hacer reuniones, hay que hacer eventos. Eso yo creo que sería un aspecto importante. O sea, un poco el marketing, el dar a conocer las buenas cosas que se están haciendo ahora mismo. Y en segundo lugar, sincronizarse, coordinarse más. 1000 cosas individuales, puntitos aquí y allá, totalmente descoordinados, pues no llevan tan lejos que si entre unos cuantos grupos, entre unas cuantas empresas y centros de investigación y demás, pues hay un camino, una agenda común, un objetivo común. Yo creo que, digamos, unificar esfuerzos, evidentemente no de forma exclusiva, pero sí integrando posibilidades, yo creo que también nos puede llevar más lejos. Y tercero, yo diría, pues trabajar más con el extranjero, con grupos extranjeros de forma más integrada, como de hecho se está haciendo, pero quizá posicionándonos un poquito más. Bueno, 3 puntitos pues para ir abriendo boca. Fenomenal, muchas gracias. Venga, más opiniones, más aportaciones. Yo quiero plantear en el test también que existe un problema que no es solo del e-learning español, sino en general de la universidad y de la empresa española, y es que son mundos que viven de espaldas. Yo, como he estado encargando 4 años de la parte de las relaciones con la empresa en la Facultad de Informática de la Complutense, y la verdad es que con honrosas excepciones, básicamente ya no es ni siquiera que exista una desconfianza, es que no existen los canales. No existen los canales de cooperación y, por lo tanto, como no lo existen ni para actividades docentes ni para otra serie de cosas, por parte de las universidades probablemente las OTRIs, las organizaciones de transferencia, no están funcionando lo bien que deberían y quizá en mucha parte de la industria española no se ha visto como una necesidad la parte de hacer el esfuerzo de cómo llevar una serie de innovaciones que les falta todavía mucho para ser un producto, cómo lograr paquetizarlo, cómo lograr, de una buena idea hacer un producto y un producto explotable. Hay casos de éxito muy claros de empresas españolas que innovan y que tienen un producto, pero en muchos casos se sigue utilizando una estrategia quizá demasiado a corto plazo. Y yo creo que no existen compañías muy especializadas en hacer ese tipo de cuestiones de ir a buscar, porque la verdad es que la universidad tampoco tiene una actitud muy proactiva. Muy bien, muchas gracias, Walter. Yo quería añadir respecto a este mismo punto que en el caso concreto de e-learning hay 2 clases de empresas que pueden estar interesadas. Una, las que se dedican a hacer cursos y que entonces están más interesadas en herramientas, en este tipo de cosas. Otras, las que se dedican a utilizar cursos, o sea, las que piden cursos para que se los desarrollen para ellas. Y hay un gran mercado posible. Lo que pasa es que, como ha dicho Baltasar, los canales de comunicación no están muy bien y se introduce aquí las primeras empresas, las que se dedican a desarrollar software de e-learning, están interesadas desde hace tiempo y sí que están buscando relaciones. Lo que pasa es que se ha parado la cosa, se ha parado por la crisis económica y todo, que hace que estas empresas no tengan ahora mismo medios para meterse muy a fondo. Las otras sí que faltan los canales que dice Walter, sobre todo para relacionarse con los posibles usuarios, con los que necesitan los resultados de nuestros trabajos. Hemos tenido alguna vez, perdonad que vaya metiendo yo pullitas por aquí por allá, que creo que es mi papel, ¿hemos tenido alguna vez esa relación fluida? O sea, ahora hay que faltan canales, eso estamos todos de acuerdo. ¿Ha habido algún momento en que ha existido algún canal, alguna vía más o menos suave o menos dramática que la que tenemos ahora para esa comunicación entre la universidad, la empresa y los organismos de financiación? No nos olvidemos esa tercera parte. ¿Habéis tenido experiencia o tenéis...? Yo es que realmente creo que, viendo cómo funciona en otros países, desde la propia normativa que no posibilita el hecho de que un profesor en la universidad, hasta ahora, ahora legalmente lo posibilita, pero no existe el reglamento que lo desarrolle, no puedes estar a medio camino. O sea,
o te vas a la empresa y pierdes tu grupo de investigación, entonces pierdes la fuerza y la fuente de innovación. Entonces tienes que estar muy seguro, o quizás estás en un puesto que te ha costado conseguir 35 años y no estás dispuesto a arriesgarlo. O sea, realmente el problema es que, mientras que otros países, Holanda, Alemania, no está muy claro, ni siquiera en Austria, no está muy claro dónde empieza la universidad y dónde termina la empresa, y aquí eso se ve como se ve como algo sospechoso. No ni siquiera como algo beneficioso, sino como algo sospechoso. No, vamos, no es que yo además lo puedo comentar desde fuera, yo nunca he estado en una empresa, más que brevemente antes de empezar mi carrera académica, pero no se entiende, vamos, el propio sistema no lo puntúa de una forma muy clara. La nueva ley y el reglamento que la desarrolla dice que iba a ser una cuestión que iba a ser tenida en cuenta. Basa los baremos y sí dice algo de transferencia de tecnología, pero nunca está muy claro ni cuánto se puntúa ni cómo. Yo realmente creo que en España lo de que inventen ellos ha seguido funcionando, aunque sea en el imaginario nacional. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer, sobre todo si queremos cambiar esa economía productiva. Sobre todo porque, bueno, yo creo que tenemos el caso de éxito internacional más grande, que es Zara, innovando en una cosa que supuestamente estaba todo inventado. Eso es lo que necesitamos, más Zaras. Y más Zaras de e-learning. Yo creo que en el caso de la disociación absoluta que hay entre la universidad y la empresa, es verdad que es muy sangrante en España, que el tema es muy complicado, pero que en el caso del e-learning estamos perfectamente preparados para ser un referente y para estar en el mercado a la misma altura a la que han llegado a estar el Reino Unido y el grupo de la Universidad Abierta de Holanda. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay casos de éxito conocidos en la empresa española de innovación, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, esta empresa de Granada que le hace el rendering a algunas películas de Estados Unidos, a la Pixar le hace el rendering, por ejemplo, de los fluidos, y están perfectamente posicionados como pioneros en el mundo en ese campo. Yo creo que en el tema del e-learning, yo recuerdo cuando se empezaban a crear los grupos de estandarización y se empezaron a ver el potencial que podía tener el intercambio de contenidos, la especificación, la formalización y todo eso, que perfectamente podían haber salido empresas que pudiesen estar al nivel que luego han llegado algunas de las que han desarrollado plataformas pues muy valiosas. Hay un caso muy curioso que es el Giunti Labs, una empresa italiana que tiene, bueno, que la conocéis todos, habéis trabajado con ellos. Es una gente pues que nació de cero prácticamente, no tenían experiencia en desarrollo, pero se metieron en el tema del e-learning, pues digamos porque vieron un nicho de mercado y porque vieron que había una expansión tecnológica y que se estaba creando un sustrato, y han aportado bastantes ideas, o sea que solo por poner un ejemplo que puede servir para ver que no teníamos razones para haber perdido a lo mejor ese tren. Yo creo que si lo que dice Baltasar, si la empresa y la universidad hubiesen estado un poquito más juntos, podríamos haber hecho cosas a ese nivel perfectamente. Sí, por favor. Por un lado, abundando un poco en la misma línea que comentaba Baltasar, yéndonos a la adopción, que yo creo que al final es donde está la base del problema, la adopción de todas estas técnicas. Gran parte del problema es que en la enseñanza, al menos institucionalizada, toda la innovación docente no está primada ni incentivada, de hecho casi está desincentivada en muchos casos. Eso quiere decir que hay muchos resultados de investigación que en la misma institución que los ha producido luego no se están usando. No están usando porque no hay gente interesada en usarlos. Eso quiere decir también que debido a ello no hay mercado y debido a ello no hay programas de I+D, etcétera, etcétera. Y yendo al tema general que proponías al principio, me da la impresión de que todos los que estamos en esta mesa y probablemente en esta sala sabemos que el propio concepto de aprendizaje y educación está cambiando. Dentro de 20 años va a ser completamente diferente. Todavía no sabemos exactamente cómo, pero es claro que va a ser completamente diferente. Eso nos va a recolocar la sociedad, al menos tanto como los avances, por ejemplo, en sanidad, que comentabas al principio desde el punto de vista de I+D. Sin embargo, estas cosas no se están considerando en los programas en general de I+D. La sanidad, que es muy importante y muy interesante, y todos queremos tener buena sanidad, es una prioridad clara a nivel nacional, a nivel europeo. Sin embargo, la educación no lo es. Lo es a lo mejor desde el punto de vista en algunos países de cómo trabajo con los sistemas tradicionales. Le pongo más dinero, pongo más formación para profesores, no sé qué, pero todo el componente de I+D, que es lo que probablemente va a cambiar
los próximos 10 o 20 años cómo llevamos todo el proceso de aprendizaje, todos nosotros y las generaciones que vienen detrás, ahí la I+D no es una prioridad en general. Al menos no es una prioridad cuando vas a mirar, como tú hacías, los programas, cuánta inversión hay para cada uno de ellos, etcétera. Yo creo que esa es la clave del problema a nivel nacional y a nivel europeo. Eso debería ser una prioridad tan grande como lo es la salud. Muy bien, por favor. Bueno, yo creo que ahondando un poco en algún factor que acabas de comentar y que Carlos también había dicho, yo me fijaría, o quizás por lo que tengo un poco más cercano, es en el entorno de la educación superior y del papel que puede tomar las universidades en el desarrollo de la formación a distancia, o en el que yo creo que el problema fundamental es la falta de madurez del entorno para poder implantar todo este tipo de formación. O sea, nosotros en unos colectivos que estamos sufriendo grandes cambios en cuanto al papel que estamos tomando y los recursos de los que disponemos y el grado de exigencia que se nos está requiriendo en todo este proceso de transformación de la educación, fundamentalmente en la educación superior, hay un cierto grado de hartazgo en el que es muy difícil llegar al grado de concienciación sobre la utilidad que tienen todas estas herramientas, y junto con la implantación de un modelo educativo que esté de acuerdo a los nuevos tiempos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna contribución por parte de alguien del público? Pues nos vamos a centrar entonces en lo que es el tema real, el tema principal de lo que es esta mesa, y vamos a hablar sobre el futuro, ¿no? Sobre los retos que vienen ahora a medio o corto plazo en función de lo que cada uno tiene como experiencia. Entonces, la idea es solicitado a todos los miembros de la mesa que amablemente hicieran 1 o 2 diapositivas, espero que no os hayáis pasado porque la tercera no la proyecto, para exponer en un par de minutos solamente vuestro posicionamiento, que sirva para, pues eso, para lo que es, para diálogo, para debate, y ya está. Entonces las vamos a ir pasando, si nos importa, y así lo vemos sobre la marcha. A ver, quitamos esta. La pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? Tema, tópico, herramienta, política, etcétera, dentro del e-learning. ¿Cuál es el siguiente avance a corto o medio plazo? Es decir, ¿cuál es el futuro, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, con vuestro permiso, voy a poner esto por aquí. No estoy acostumbrado a estas cosas. Me pongo esto por aquí y las vamos viendo sobre la marcha. Está sonando mucho la camiseta. Lo vamos viendo sobre la marcha. Entonces, volvemos a las pantallitas y vamos a empezar, por ejemplo, con la primera que estamos aquí. Alfonseca, perdón, si eres tan amable. Muy deprisa. Muy bien, te dejo el cacharrito este. Las líneas que vemos para el futuro en el learning. ¿Cómo se pasa esto? El izquierdo, el botón izquierdo. Arriba izquierdo. Es un rato. Vale. Son las siguientes, en nuestro grupo, al menos. Los sistemas adaptativos, sistemas de aprendizaje que se adaptan al usuario concreto, que cada uno tiene unas necesidades diferentes. Los mundos virtuales y la educación con entornos en 3 dimensiones. Los conocimientos colaborativos y catalizados, sistemas que sin necesidad de supervisión permitan incrementar el conocimiento colectivo como resultado de la interacción entre los usuarios y el conocimiento. Y la programación con modelos, que no se aplica solo al learning, pero que es un sistema en auge y que se va a aplicar cada vez más y también en este campo. Ese es el resumen pues de sí que ha sido breve. Muy bien, pues vamos a repasar un poquito, vamos a echar para atrás para repasarlas todas. Uno es la programación con modelos. Perdón, esto es aquí. Otro es el conocimiento catalizado y colaborativo. La tercera es... ¿Alguien está tocando esto? La tercera es mundos virtuales y 3D. Y la cuarta o primera son los sistemas adaptativos personalizados. ¿De acuerdo? Estas son las 4 tendencias actuales y para un futuro inmediato. Muy bien, muchas gracias. Ha sido a gusto. A ver si aprendemos los demás. Que yo me he alargado un poquito y todavía estoy pagando por mis pecados. Vamos a ver. Segundo.
Barahona, Jesús M. González de Barahona. Si eres tan amable. Ese soy yo. Bueno, yo también tengo 4, pero la primera es esta. La segunda, si soy capaz de pasar, es esta. No soy capaz de pasar. Te ayudamos por aquí, ¿no? Esta es la tercera. En realidad, yo no me he preocupado mucho de tratar de poner cómo va a ser el futuro, porque como la bola de cristal me la dejé en casa, en realidad lo que he puesto es lo que a mí me interesa y lo que yo me gustaría quizás ver en el futuro o creo que es importante que ocurra en el futuro. Entonces, lo primero es, nosotros no estudiamos como obligamos a nuestros alumnos a estudiar. Nadie de nosotros probablemente ha ido a una clase formal en los, no sé, últimos 10, 15, 20 o 30 años. Sin embargo, estamos manejando a nuestros alumnos de alguna manera como nos manejaron a nosotros entonces. Entonces creo que eso simplemente tiene que cambiar. Nosotros aprendemos de otra manera, colaborando con otra gente, leyendo cosas, preguntando e interaccionando con la gente. Lo que ahora se está empezando a llamar pues peer-to-peer learning, cosas de ese estilo. Creo que en los próximos años vamos a tener mucho que hacer así, sobre todo cada vez que nuestros alumnos, sobre todo los alumnos interesados, ya lo están haciendo por su cuenta. Hoy día cuando un alumno interesado viene a clase, ya sabes que es posible que se haya leído muy buena documentación o incluso que tenga un portátil en clase donde está viendo las mismas cosas que tú le estás contando, quizás en un sitio mejor que como tú te lo estás contando, y te pueda venir, digamos, hasta sabiendo más que tú de lo que está contando, teniendo en cuenta que lo ha hecho, entre comillas, por su cuenta. Entonces, creo que todas estas cosas, muy mediadas por la tecnología en general, pueden suponer un cambio en el futuro. Si me ayudas a pasar a la siguiente, termino, porque no soy capaz con el ratón. Y la otra es la idea de reutilizar materiales. Yo creo que estamos en el camino correcto, todo el mundo habla de reutilizar materiales, pero seguimos centrándonos mucho en, sí, quiero que reutilicen mi material, pero quiero que siga siendo mi material y quiero monetizarlo de alguna manera. Creo que eso en general es un problema y además supone un cambio de paradigma en la educación, donde el paradigma tradicional ha sido compartir. De hecho, enseñar es compartir en gran medida o ayudar a aprender es compartir en gran medida. Creo que hay también muchas posibilidades, parcialmente tecnológicas, pero también legales, sociales, de otros muchos temas que en los próximos años van a cambiar y probablemente ya están cambiando la propia idea de qué significa reutilizar materiales y compartir materiales. Con la idea de que en lugar de compartir píldoras cerradas que alguien ha pensado que es lo que yo necesito, pues yo las puedo coger y adaptarlas a lo que yo realmente necesito y sobre todo los propios alumnos pueden trabajar también conmigo para convertirlas en lo que realmente necesitan. Y esto es todo. La siguiente. Miguel Rodríguez Artacho. Tan amable. Bueno, pues yo también paso la primera. Bueno, yo tengo 3 transparencias. La primera es un poco ver ver el pasado desde un punto de vista de lo que ha sido la evolución de los estándares. Hemos asistido, yo creo que a un cambio muy importante a nivel de intercambio de contenidos y de formalizar los elementos instruccionales que hay digamos, en los contenidos educativos y en modelizar también las interacciones y los procesos educativos, y se ha hecho muchísimo trabajo en todos estos ámbitos que veis aquí, desde hace mejor 10 años para acá, y se sigue desarrollando. Pues yo creo que se ha pasado un poco de enfocar el tema del contenido hacia enfocar el tema hacia el estudiante. Se ha pasado por una serie por una evolución que ha sido fructífera y yo creo que ahora mismo pienso que estamos en un punto en el que tenemos bastantes elementos, aunque algunos puedan ser no satisfactorios, pero se han creado elementos bastante complejos para modelizar tareas. Hemos hablado durante estas charlas de Learning Design como algo, digamos, que ya está un poco digamos, parado en cuanto a evolución, pero probablemente sea un incentivo para que surjan a lo mejor nuevas especificaciones. Yo creo que hemos avanzado en un paso en completar nuestro abanico de especificaciones. Entonces, por empezar, digamos, por de dónde partimos, yo creo que tenemos capacidades para hacer y crear entornos bastante interesantes. Entonces, yo creo que ahora mismo, bueno, estos serían ejemplos o nombres de las especificaciones de e-learning. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que nos preocupa mucho ser interoperables entre diferentes plataformas a todos los niveles. A nivel técnico, con estándares y con especificaciones formales. A nivel social, interacciones entre usuarios y modelos de colaboración, como mover usuarios por determinados entornos, cómo hacerles un seguimiento de los resultados de aprendizaje que hagan, cómo
cómo, digamos, implementar y soportar esa movilidad, etcétera. Y luego también, desde el punto de vista de la industria, tener modelos de intercambio, herramientas que sean interoperables. Se está haciendo mucho trabajo, yo creo que en estas tres áreas. Y digamos que la visión es que haría falta a lo mejor centrarnos o tener un nuevo foco que yo creo que el ejemplo que me parece a mí que todos conocemos de un caso de éxito en el que han cambiado de foco y se han centrado en el usuario sería el efecto de lo que ha hecho Apple con la interfaz, digamos, porque no son los dispositivos que ha creado, sino las interfaces que ha creado en los dispositivos que todos conocemos. Entonces yo creo que ahora mismo hay un nuevo paradigma que podría ser el que a un caso de éxito nos tiene que poder dirigir a la gente que estamos en una disciplina a intentar imitar por qué ha tenido éxito una empresa solamente creando un entorno de usuario bastante amigable y bastante útil. Yo creo que en el caso del e-learning nos faltaría centrarnos en el usuario y, aparte de centrarnos en el usuario, aportar todo lo que ahora mismo tenemos de nuevo, aparte de esto que comento, que sería un poco la tercera transparencia. No es que se pueda ver el futuro, pero sí que se pueden adivinar cuáles son los ingredientes que podemos tener ahora mismo para crear este e-learning del futuro. ¿Cuáles son los dinamizadores y los catalizadores que tenemos? Pues tenemos ahora mismo redes sociales que son capaces de producir y consumir contenidos educativos si les facilitamos las herramientas de autoría que sean útiles y que sean adecuadas para ellos. Si esas herramientas de autoría tienen la capacidad de atraer al usuario y facilitarles la creación de contenido, de manera sostenible se va a crear y de manera espontánea se va a crear contenido. Si somos capaces de crear recursos de manera que sean fácilmente accesibles, yo creo que sacándolos de los repositorios etiquetados con metadatos y pasarlos a la web y tener la web como repositorio de objetos educativos y ser capaces de agregar y desagregar de una manera más simple, porque todos los profesores lo que les gusta es desmantelar, digamos, unos contenidos y volverlos a hacer. Yo creo que la autoría como tal, pues me centro un poco en herramientas de autoría, porque me parece que es lo que más puede catalizar el éxito futuro. Si creamos estas comunidades que permitan la creación de contenido, de intercambio, etcétera, yo creo que vamos a conseguir mucho. Y bueno, y algunas otras palabras así que he puesto aquí, pues porque quizá también es útil que al mismo tiempo que podemos tener estos entornos, estos mecanismos de creación espontánea, podemos tener también dispositivos que nos permitan consumir estos contenidos de una manera cómoda. Entonces, creo que ahora mismo también hay un campo nuevo con los dispositivos que están saliendo. Y luego por última... ¿Te puedo pedir que te reserves un momentito vale. Sí. La próxima aportación para lo que es el debate en sí? Perfecto. Y así podemos nutrirlo un poquito? ¿Es posible? ¿Te parece bien? Gracias. Bueno, yo tengo 6 transparencias, pero intentaré ser más o menos breve. Primero, he vuelto a poner el dibujo que hicimos en su momento de Madrid con las cuestiones que más nos interesaba centrarnos. Yo creo que la idea es no solo tratar de averiguar cuál va a ser el futuro, sino contar en qué estamos trabajando más específicamente para lograr que ese futuro sea cercano y se aproxime aquí. Yo, como sabía que había otras personas que se iban a centrar en 3D y en cosas en adaptación, voy a poner las cuestiones en las que probablemente nos estamos centrando nosotros más directamente y quizá menos otros grupos dentro de Madrid, aunque eso sí estamos todos colaborando en ello. En concreto, nosotros estamos trabajando en la parte de juegos serios o de juegos y simulaciones que se puedan integrar en el flujo educativo, y la idea es reducir sobre todo los costes, hacer creíble esta aproximación. Realmente esto se puede usar, se puede tratar de hacer cosas que sean desarrollables con un coste bajo, integrables en los sistemas existentes, integrables en sistemas que tengan un modelo educativo como es LAMS. Lo que tenemos que hacer son herramientas que se comuniquen con toda esa pléyade de otras herramientas, redes, etcétera, que hay fuera. No podemos hacer
más información que vuelva a ser otra vez un silo. Por ejemplo, la nuestra pues permite exportar para incorporarlo en Agrega, que es el repositorio oficial que ha financiado con mucho dinero el Ministerio. Por supuesto, no podremos llegar a todos los casos porque somos grupos relativamente pequeños. Yo creo que primero hay que tratar de lograr un impacto en aquellos campos en los cuales España es líder. Yo creo que el campo médico, nosotros por ejemplo tenemos un proyecto muy pequeñito que no tiene ni siquiera financiación específica con la Organización Nacional de Trasplantes para hacer la parte de sistematización, prueba y entrenamiento en la parte de sus procedimientos médicos, que ahora mismo se quiere exportar al resto de Europa y a toda la parte de Centroamérica y Sudamérica. Y creo que, bueno, que hay que buscar nichos en los cuales comprobar y demostrar que esto es factible. Creo que el aprendizaje móvil es la siguiente revolución. La gente no va a tener quizá un acceso tan claro a ordenadores todo el tiempo, pero todo el mundo va a llevar cada vez un dispositivo más potente que va a ser igual o más potente que el ordenador que tenía hace 2 o 3 años encima de su mesa, y por lo tanto hay que tratar de buscar estas nuevas formas de interacción y hay que tratar de utilizar estas nuevas características, como pueden ser pues todos los dispositivos que trae, cámara, GPS, lector de QR codes, etcétera. Y realmente creo que hay más cosas que hacer. Otro de los problemas van a ser cada vez más la accesibilidad, y más teniendo en cuenta que la educación es un derecho universal. Hay que tratar de lograr encontrar soluciones accesibles que no sean muy costosas o que no tengan que ser desarrollos ad hoc. Hay que tratar de incorporar la accesibilidad dentro de las plataformas y herramientas de autoría. Y también hay que tratar de buscar nuevos enfoques más basados, como comentaban antes, en desarrollo de modelos y en lenguajes visuales para tratar de simplificar lo que son autorías. Por supuesto, también trabajamos en cuestiones de integración de mundos 3D, pero eso, como hay otros grupos que están trabajando con más efectivos en él, pues no entro directamente a ello. Bien, en cuanto a nuestra aportación a esta mesa, en principio, en cuanto a cuál es el futuro y cuál es nuestra principal preocupación, esta viene derivada un poco del entorno en el que trabajamos, y este es el de la educación superior, en las universidades, etcétera. Yo quería, quizás, bueno, son 3 transparencias, me parece, también las que tengo. Con la primera de ellas, hablar un poco sobre los cambios también y los nuevos escenarios que tenemos en las universidades, ¿no? Como uno de los actores principales en el e-learning en el futuro. Entonces, ahora las universidades bueno, pues tienen una necesidad o tienen una aproximación un poco más de intentar incluir bueno, pues por todos estos principios generales sobre la equidad, el acceso a la universidad, etcétera, pues a colectivos, a personas, a grupos que no tienen esa misma facilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas iniciativas que ya se están poniendo en marcha en las universidades de e-learning que favorecen la integración y el acceso a estos estudios. Por otro lado, pues el papel de las universidades tiene una mayor relevancia pues en la educación continua y fundamentalmente a través de los nuevos títulos también en el contexto europeo, pero también en otras áreas geográficas acerca de la empleabilidad. Entonces, en este caso, el lifelong learning va a tener, y el papel de las universidades en la formación continua, pues a través del e-learning es también muy importante, así como, bueno, pues formación tanto en competencias generales como en competencias transversales, pero en particular en aquellas que permiten, bueno, pues llevar a cabo una actividad profesional emprendedora alrededor de la creatividad, innovación, etcétera. Bueno, en cuanto a la pregunta, entonces, la cuestión que nos planteamos de cara al futuro es no solamente utilizar la tecnología actual, la que permite socializarse, etcétera, con los modelos actuales, sino yo creo que de cara al futuro, en los próximos años, tendríamos que pensar si realmente el cambio está en el modelo educativo, y de ahí, y con ese modelo educativo nuevo, o con las variaciones con respecto de lo actual, el modelo de aprendizaje, entonces sí, utilizar y aprovechar y tomar al máximo la explotación de las tecnologías que tenemos. Es decir, en la actualidad, volviendo un poco al planteamiento inicial, quizás lo que estamos haciendo en la mayor parte de los casos es utilizando estas tecnologías de socialización para poder acceder a más información, pero sin cambiar tanto ese modelo de aprendizaje. Bueno, a la hora de plantearme también cuál es de cara al futuro, yo le quería dar, también porque es en lo que estoy más implicado,
un papel que creo que va a ser predominante en el futuro acerca de los recursos educativos en abierto. Me parece que a la hora de plantearnos estas formación, tanto desde el punto de vista de las universidades, por ejemplo, tanto de formación continua, de estas pequeñas píldoras que nos ayudan a mantenernos actualizados en nuestra profesión o de acercarnos a puestos de trabajo que queremos, todo esto va a tener cada vez más una contribución o un papel mucho más relevante sobre estos recursos educativos en abierto, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en mi universidad se está formando, se está adquiriendo materiales para la formación en determinadas competencias que los ponemos a disposición de todo el colectivo, siempre intentando que sea asociado a unos programas de certificación. Pero yo ya me estoy planteando, pero bueno, la universidad se está gastando dinero en la adquisición de los materiales, de los contenidos. Yo creo que en el futuro lo que son estrictamente los contenidos van a perder valor en cuanto a que tengamos también un modelo económico diferente al actual. Bueno, en cuanto a prioridades, bueno, pues me limito o voy a tomar como referencia dos de ellas que también están muy cercanos al mundo de los recursos educativos abiertos. La primera de ellas es, bueno, de un estudio de la UNESCO del año 2008, en el que a través de una encuesta pues establecen cuáles son las áreas prioritarias. La primera de ellas, desde el punto de vista de los que respondieron a ese estudio, que son personas implicadas en la formación con recursos en abierto. La primera de ellas es la concienciación. Yo no lo veo ya casi desde aquí, o sea, entonces no sé si vosotros también lo podréis contemplar, pero vamos, el tomar un poco conciencia de la utilidad real de todos estos materiales. Bueno, ahí aparecen una serie de ellos. Sobre algunos de esos aspectos voy a finalizar como que me parecen quizás los más prioritarios dentro de todas ellas. Pero por supuesto está áreas como el del acceso a información, el aseguramiento de la calidad de todos esos materiales, como la preocupación que realmente sean útiles, no solamente en la producción de los contenidos. La capacidad de desarrollo, de lo que trata es de crear una masa crítica de materiales y es que estos sean de calidad. Bien. Y unas líneas también con respecto de otro entorno de recursos en abierto que estoy viviendo también, y que es cuáles son las líneas del futuro dentro de un consorcio como es el del Open Courseware, ¿no? Que quizás es uno de los más representativos dentro del movimiento de recursos abiertos, ¿no? El Open Courseware, bueno, ya conocéis, se lideró por el MIT en el año 2002, en el que en un momento dado rompió el modelo de negocio de la formación con e-learning, poniendo de manera abierta y gratuita pues gran parte de sus cursos, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido un hito también en cuanto al cambio que nos estamos planteando. Bueno, pues en este consorcio al que pertenecen más de 200 universidades, sé que hay miles de cursos orientados a la autoenseñanza, ¿no? en la que se deja como núcleo, como misión de la organización, se deja la parte pues de tutela, de monitorización, de evaluación, etcétera, se deja de lado para que sea llevada a cabo por otras instituciones, etcétera. Las líneas para el futuro están en la explotación de todos estos materiales, independientemente de que sean de calidad, etcétera, para desarrollar, pues para crear algo a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro, pues que haya una traslación de colectivos profesionales que están trabajando en determinadas posiciones, en determinados puestos, que se tengan que mover y trasladar a otros entornos profesionales, a otros perfiles profesionales. Ahí hay que formar a todas esas personas. Todos esos materiales de recursos en abiertos en algún momento tendrá que
mapearse, tendrán que cubrir sistemas educativos, currículos de sistemas educativos de distintas áreas geográficas, el aprendizaje a distancia de lo que estamos hablando, la mejora de las herramientas, la facilidad, el sacar una mayor acceso a todos estos recursos que se están. Bien, prioridades, me parece. Sí. ¿Perdón? Un minuto. Sí. Prioridades. El tema de la sostenibilidad me parece fundamental, porque no vale con tener proyectos que en un momento dado una institución te puede patrocinar o te puede donar para que algo muy desinteresado, como pueda ser el facilitar enseñanza a minorías, etcétera, tenga continuidad. Hay que tener presente también cómo eso se va a sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, pues todo, claro, y además en un mundo abierto, bueno, pues por supuesto habrá que tener unos modelos de negocio que se abran o que se desarrollen de acuerdo a esto. El tema de la calidad de los contenidos también, pero calidad asociado desde otra perspectiva, no los ciclos de producción de contenidos tal y como lo estamos viendo hasta ahora, sino ya con los nuevos actores en el que los mismos usuarios se están transformando también en consumidores, en productores de ese material, con lo cual, bueno, pues hay. Y lo que ya se ha mencionado en esta mesa también acerca de la personalización, de los entornos personales de aprendizaje, en el que hay que facilitar dentro de estos entornos, ser flexibles para proporcionar todas las posibilidades de aprendizaje para una persona, para un estudiante, para que tenga determinadas necesidades de aprendizaje, siempre desde el punto de vista de interés personal. Bueno, estas son un poco las líneas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a finalizar con Carlos. Pues yo tampoco. Disrupción. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han tenido un efecto disruptivo, ya se ha dicho de alguna forma también en anteriores presentaciones, pues en muchos ámbitos. Comercio, electrónico, ¿no? ¿Quiénes de nosotros vamos a una agencia de viajes a comprar un billete? Yo creo que ya lo hacemos todos online, ¿no? La música se consume de una forma totalmente distinta, ya con Spotify o con iTunes o con Last.fm, las formas son distintas. La publicidad, y ahí Google es el rey, o el periodismo, ¿no? El País ha sacado hace poco Scoop, para mí es un nombre mal elegido porque puede tener otros significados, pero yo recuerdo hace 13, 14 años con Mariló Ruiz de Elvira que teníamos un proyecto que se llama El Periotrónico, en 1997, hablamos con el País, no lo tenían claro, la web si iba a tener éxito, bueno, pues ahora están aquí escupiendo en redes sociales los contenidos. Eso ha sido así. Lo va a tener en los libros electrónicos están ahí y van a tener un impacto todavía mucho más grande en el futuro, y lo va a tener en la educación. Y de una forma radical. Yo creo que eso nadie lo duda, la cuestión es cuándo. Todavía estamos acostumbrados, tenemos mucha inercia, pensamos que las universidades, los centros de estudios van a seguir igual, pero de aquí a 10, 15 años puede haber cambios muy radicales. ¿Qué tendencias pueden ayudar o nos van a llevar a este cambio? Se habla del e-learning, Technology Enhanced Learning, para algunos es lo mismo, para otros no. Se habla del M-learning, si utilizamos dispositivos móviles. Se habla del T-learning, si hablamos de la televisión. Los dispositivos son los que están ahí en la primera letra. Se habla del ubiquitous learning, el aprendizaje ubicuo. Muchos learning. Yo me voy a permitir acuñar un nuevo término, que solamente a lo mejor dura hoy, estos 5 minutos, pero yo creo que es relevante, el P-learning, el aprendizaje centrado en la persona. Yo creo que eso puede tener un efecto importante. Voy a basarme en 3 aspectos, el hardware, el software y las personas mismas
como cambios y tendencias que hay. Por una parte hemos pasado del ordenador personal, le he quitado el personal para ponerlo de personal más bien el dispositivo móvil con distintas formas, distintos aspectos que van a tener un impacto importante. En segundo lugar, el software, en lugar de centralizar los contenidos, las actividades de aprendizaje en los LMS, en los Virtual Learning Environments, pues el dar la vuelta y centrarlo en las personas, por ejemplo, con los PLEs, los Personalized Learning Environments, en donde uno ya configura sus widgets de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con unos ciertos contenidos reglados, pero algunos otros a lo mejor que uno se encuentra por ahí, complementa según sus necesidades y según sus gustos, o ya la inmersión total, digamos, en mundos virtuales tridimensionales, que ayudados con dispositivos con realidad aumentada, pues nos permiten, digamos, ese paso de lo real a lo digital de una forma mucho más integrada y mucho más cómoda y bajando barreras. Y el tercero, pues las personas, ¿no? De la instrucción clásica, y esto la pedagogía va por delante, pero la tecnología ayudará a implantar estas tecnologías que se han comentado de colaboración, de interacción social, en donde el profesor no es el que sabe de todo, sino es uno más, a lo mejor el que sabe menos, y digamos, las fuentes de ciencia y de conocimiento pues son muy diversas y muy variopintas, ¿no? Pues nada más, pues eso es hacia el aprendizaje centrado en la persona, que digamos que introducimos en lo digital de una forma mucho más rotunda. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Si me puedes pasar porque el teclado no termina de funcionar, es el que está bloqueado o vete a saber qué. Bueno, pues gracias a todos por vuestro posicionamiento sobre el futuro del e-learning. Entonces, vamos a continuar. Me gustaría lo primero, sabiendo si alguno de vosotros os apetece contribuir con vuestra propia opinión, que sería lo ideal. Así que a lo mejor alguno se anima a comentar algo al respecto y vuestro momento es ahora. Por favor, algo sobre cualquiera de los puntos que han tratado los 6 compañeros de la mesa. No sé si oye ahora. Solo para aportar una terminología más, algo que estamos barajando. Has hablado del P-Learning, que es muy interesante. Nosotros hablamos del WE-Learning. Aprendizaje colaborativo. La persona es importante, pero el grupo en el que está seguro que también lo va a ser. ¿Tenéis alguna aplicación vosotros en eso? Estamos en la creación de entornos colaborativos virtuales, dando forma a todos los modelos de aprendizaje no formal, no de toda la vida, y estamos en el desarrollo de experiencias precisamente más centrado en la constitución de comunidades, aportación de valor y cómo llegar a mostrar a cada alumno lo que realmente necesita, o cómo incluso él puede llegar a encontrar lo que necesita sin siquiera saber que lo necesita. Cómo a partir de una búsqueda puede encontrar otra, pero ese es el reto, claro. Muy bien, gracias. Venga, más contribuciones. Gracias. Yo más que una contribución quería hacer una pregunta a la mesa, a ver qué enfoque tenéis vosotros sobre... Estamos todo el tiempo hablando de cuando los nativos digitales lleguen a la universidad, cuando los nativos digitales sean educadores, pero ¿por qué no llevamos todas estas tecnologías a los niños, ¿no? O sea, ¿qué papel tienen los niños pequeños en el uso de estas tecnologías? Porque yo sé que lo demandan, dicen, es que yo veo en la televisión que uno hace así con el dedo y se pinta y yo quiero hacer lo mismo. Ellos están acostumbrados a aprender colaborativamente, están acostumbrados al aprendizaje constructivista, a aprender tocando. Todo lo que nosotros estamos diciendo que queremos hacer con los mayores, los niños lo hacen de manera natural. Entonces, si tenéis alguna iniciativa para llevar todas estas nuevas tecnologías a un público más pequeño. No solamente el aprendizaje universitario o a la formación en empresa y demás. Nosotros acabamos de hacer la parte de integración de juegos con e-learning. Tenemos en la página web un juego que hemos desarrollado que está en inglés y en español para enseñar el concepto de paridad. Tenemos que buscar un ejemplo sencillo de par-impar y lo hemos probado en el Instituto del Estudiantes, en el Ramiro de Maeztu, con 2 clases de niños y está muy bien, está muy bien. El único problema es que los profesores tienes que hacerlo tú todo. Lo primero que tienes que hacer es llegar allí y actualizar todos los ordenadores de los laboratorios, que se los han dado. Ahora nadie ha pensado que tenía que haber un técnico y menos que entienda, ¿vale? Entonces realmente hay un pequeño problema de despliegue, por eso mencionaba yo antes la parte de los dispositivos móviles. En este caso eran niños pequeños de 7 años
pero muchas de las veces lo que no te encuentras en los entornos formales, la gente lo tiene actualizado en su bolsillo, ¿vale? Si tienes un móvil Android, pues si es el de Google, probablemente a lo largo de esta semana se te actualice automáticamente a la nueva versión de Frollo y entonces se actualice. O sea, realmente yo creo que los niños están acostumbrados a hacer cosas que muchas veces te dejan sorprendido, como por ejemplo configurar su propio personaje en la Wii, ¿no? Y además les mola mucho, porque se quieren ver reflejados en la parte de la tecnología. Ahora, bueno, con grupos pequeños como somos, podemos generar la tecnología y hacer algunas pequeñas pruebas, pero luego al final, realmente nosotros de la parte de pedagogía con niños muy pequeños, pues lo que intentamos es, digamos, liar de alguna forma, involucrar a los profesores que son los que tienen esos conocimientos. Nosotros, por lo menos en nuestro caso, somos proveedores de tecnología. Pero eso sí, la verdad que la acogida que tienen y sobre todo lo que es muy curioso es cómo lo usan. Lo miran allí, las instrucciones les da lo mismo, ellos empiezan a enredar, ningún problema, tú has intentado poner unas explicaciones claras al principio, nada. Ellos van allí, enredan, se lo pasan bien, pero lo logran hacer. ¿Cuánto han aprendido de ahí? Bueno, es otra de las cuestiones también que habría que evaluar, pero por lo menos el elemento motivador está muy claro. Vamos, una experiencia limitada. Sí, nosotros también tenemos alguna experiencia de colaboración con institutos a nivel de ESO y bachillerato en el uso de mundos virtuales para la enseñanza de las matemáticas y con buenos resultados. Si puedo aportar, lo complicado aquí yo creo que es un poco el tema de los mecanismos de financiación, ¿no? Está muy centrado siempre, como comentaba antes, en el binomio universidad-empresa, aunque ese es real porque hay otros muchos tipos de miembros dentro de lo que pueda ser un consorcio, ¿no? Y de formas legales para contribuir. Pero de la parte de la universidad es cierto que se centra mucho en la parte universitaria, ¿no? Y aunque existen facultades para magisterio y cosas por el estilo, para primera, secundaria y tal, pero es cierto que se tiende mucho a lo que es la educación universitaria y educación superior. Entonces, el aplicar eso con chavales de primaria y secundaria suele ser más complicado, precisamente porque tampoco es que se potencie mucho desde el organismo que te financia. Aún así hay proyectos que dan eso. Nosotros tenemos un par de ejemplos, uno con niños disléxicos para aprender a leer, se llama Yen Diesel, que ha finalizado hace 4 o 5 meses, ha durado 3 años, y niños de primaria y secundaria, aplicado en institutos de 6 o 7 países y tal, y bueno, pues la verdad es que está muy chulo, es un proyecto en el que estamos muy orgullosos y funciona muy bien. Y luego hay otro proyecto de comunidades para adolescentes, a través de móviles, se llama Come In, es un proyecto que está funcionando todavía, no sé por cuánto, porque los revisores están siendo un poco críticos, pero el caso es que el cacharrito funciona, y los chavales con los que probamos, los adolescentes, ahora mismo hay 3 pilotos funcionando en Inglaterra, en Grecia y en España, creo, pues también lo utilizan. Pero aún así luego eso, lo que es la probable implementación en los colegios y tal, se hace también un poco complicado por lo que comentaba Balta, ¿no? Llegas allí, evidentemente, pues hay que aportar ordenadores que a lo mejor no están todos los actualizados que debieran, el técnico a lo mejor tampoco, y bueno, es un poco una complejidad bastante grande, pero bueno, ejemplos hay al menos, y la tendencia ahí está, ¿no? Pilar. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que comentas, que hay un problema de financiación, pero bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante en colegios en informatizar las aulas y bueno, existe ahora mismo convenios entre las comunidades autónomas y el Ministerio para llevar ordenadores a las aulas. Pero en mi opinión el problema fundamental es de desconocimiento, porque nadie ha pensado que a esos ordenadores les tienes que dotar de software. Todo el presupuesto va a comprar los ordenadores, al hardware. Nadie ha pensado en tecnología, ni en contenidos, ni en aplicaciones educativas, ni se ha comunicado con expertos, ni nada. Esa es mi aportación. Gracias. Venga, ¿alguna opinión más? Davinia. Sí, ya está. Sí, vale, perfecto. No, simplemente quería lanzar una línea que a mí me parece que también es un horizonte posible de trabajo en el e-learning, ¿no? En el futuro, que es el tema del mobiliario interactivo para el aula, ¿no? Y que me parece que no ha salido, al menos explícitamente, en lo que se ha presentado en la sesión. Hasta ahora estamos viendo que una de las cosas que están más influyendo en enseñanza primaria y secundaria han sido las pizarras digitales, ¿no? Que de alguna manera está haciendo que las pizarras sean interactivas, ¿no? Y electrónicas, nos están permitiendo diseñar nuevos escenarios para el aula basados en tecnología. Entonces la pregunta es si podemos imaginar o innovar también teniendo en cuenta otros aspectos del aula,
desde el punto de vista físico como una de las líneas de trabajo para el horizonte en el e-learning. Gracias. Por favor. Mi preocupación básica, se ha hablado mucho aquí sobre todo lo que está haciendo en la parte informática, sobre lo del e-learning, sobre las plataformas y todo aquello. Mi preocupación va más allá, sobre lo que comentaba el profesor de la UNED ayer. Puedes tener una excelente plataforma, excelentes contenidos y un tutor malo, o puedes tener un tutor muy bueno, excelentes contenidos y una plataforma mala. Mi pregunta es, o mi inquietud básicamente es, sobre la labor del docente. Y me ubico como alumna de e-learning y como docente en ambas situaciones. Y mi enfoque va porque, sobre todo a nivel universitario, muchos sabemos que para llegar a una posición en la universidad tienes que tener una larga trayectoria académica y que no son precisamente los profesores los nativos digitales. Entonces, vas a tener también muchos años más que dedicarte a la docencia. ¿Y qué se está haciendo en base a que el docente, sobre la formación del docente? Porque con todo lo e-learning, por muy excelentes plataformas que tenga, siempre va a existir la figura del tutor. Y probablemente cuando estés haciendo... cuando apenas estés comenzando a utilizar una plataforma, ya es que ha salido algo nuevo, ya no te sirve eso y tienes que estar en constantes cambios. Y la mentalidad del docente, existen muchos jóvenes que están dispuestos a cambiar y que estamos en eso, pero muchos no. Entonces, mi preocupación va más allá. Nos enfocamos mucho en lo que el niño quiere aprender, en lo que el estudiante y todo para el estudiante y en las plataformas, pero... Como decía Carlos, la persona, y yo me ubico en la parte del profesor. Si realmente se está formando ese docente en la utilización de la plataforma, en utilización de software, en la utilización de X herramienta informática, creo que estamos dejando de lado algo muy importante, si la universidad o el colegio está formando realmente el docente, porque si no, el aprendizaje no va a llegar, porque es un punto muy, muy clave. Gracias. ¿Algún comentario por vuestra parte? Sí, bueno, Miguel. Yo diría que en eso que comenta, yo creo que es importante la institución. La institución educativa tiene que proporcionar una serie digamos, tiene que facilitar la vida al docente en la creación de una serie de plantillas instruccionales que reflejen el tipo de docencia que se va a hacer en un sitio. Y que el docente se limite a rellenar campos de determinado tipo de plantillas que son el abanico de oferta, digamos, de posibles estrategias pedagógicas, estrategias instruccionales. Con un núcleo suficientemente amplio de plantillas de este tipo, es probable que se cubra el 90% de los casos de uso docentes que tiene la institución. Luego siempre puede haber alguien que experimente con determinadas interacciones pedagógicas o instruccionales que pueden ser más complejas. Pero yo creo que en el ciclo de vida de creación de contenido en una institución tiene que haber esa parte que facilita al profesor crear digamos, facilita el trabajo de no tener que partir de cero en cada plataforma que haga. Yo creo que en parte algo de eso se ha conseguido con el plan de Bolonia en el que hemos sufrido y seguimos sufriendo ahora mismo. Quizá a lo mejor eso puede ser un catalizador para que todo el que nunca se había acercado a las nuevas tecnologías y nunca se había preocupado de tener sus contenidos demasiado al día en las plataformas, por lo menos en el caso de la universidad, bueno, yo creo que es el caso de todas las universidades que estamos aquí representadas, no ha habido más remedio para este tipo de gente que ponerse muy al día. Gracias. Por favor. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente es un problema central, porque además de lo que has dicho, que estoy de acuerdo con ello, creo que es un problema, por decirlo de alguna manera, de mentalidad. Los profesores todavía como perfil, yo creo que no hemos asumido que nuestra labor va a cambiar mucho, como decía antes, en los próximos años,
y que ya no va a funcionar nunca más aquello de yo sé dar clases porque las llevo dando 20 años. Ahora las cosas simplemente son distintas y los alumnos nos están adelantando por la izquierda. Se está notando ya mucho en los institutos. Yo no doy docencia en institutos, pero tengo compañeros que la dan y me explican cómo los alumnos suyos saben mucho más de tecnología e incluso de cómo utilizar la tecnología para temas relacionados con la docencia que ellos mismos. Y eso está llegando ya a la universidad. Yo tengo la impresión de que es un problema muy difícil de resolver porque además hay muy pocos incentivos para los profesores, como ya hemos dicho antes. De hecho, prácticamente hay desincentivos para que lo hagas. Y probablemente es el mayor bloqueador. Pero yo creo que socialmente es un problema, pero un problema relativo. O la universidad se adapta a ello o la universidad desaparecerá como tal en los próximos años porque la gente la dejará usar como modo fundamental de especializarse en el conocimiento. Entonces, como siempre, habrá universidades e instituciones que se comporten mejor y otras que se comporten peor. Y las que se comporten peor simplemente quedarán de segunda o desaparecerán. Pero yo creo que no hay otra vuelta de hoja porque las nuevas generaciones, los que tanto llamamos nativos digitales, simplemente lo van a dar por supuesto. Si puedo aportar una cosita. Yo creo que tenemos que aplicar a los profesores el mismo, es una de mis preocupaciones y llevo con talleres y historias de estas sobre profesores que están interesados en utilizar las tecnologías dentro del ámbito de la educación y tal. Y hay mucha gente con muchísimo interés, pero yo creo que debemos aplicar un poco lo mismo que aplicamos a los alumnos, ¿no? Hay un patrón de lo que es, por una parte, la curiosidad que pueda tener una persona para aprender, la necesidad que tenga de realmente aprenderlo y la obligación. Vamos a pasar por uno de los tres filtros. O bien tenemos curiosidad y lo hacemos porque queremos, o una necesidad y respondemos y somos responsables, o no nos queda más remedio y pasamos por el aro porque no hay otra forma de hacerlo. A nivel de usuario, ya seas alumno, estudiante o profesor, porque en definitiva estudiantes en este contexto somos todos, ¿vale? Tenemos que pasar por uno de los tres filtros necesariamente, ¿no? Y nos tenemos que aplicar un poco la famosa esa campana de Gauss, ¿no? Esa en la que el 10-15% hagas lo que hagas, lo va a investigar, lo va a buscar y todo va a estar perfecto. El 10-15% hagas lo que hagas va a ser una caca y no va a estar nunca en este tipo de discurso y nunca va a intentar involucrar nada. Y luego tienes por ahí un 70-80% que es el equipo por el que te puedes pegar más, ¿no? Que están muy receptivos a utilizar cosas, pero les puede algo, les puede la tecnología, la pedagogía, porque estamos hablando de tecnología, pero la incorporación pedagógica para la gente técnica, eso es un mar. Le hablas a alguien de aprendizaje inductivo, deductivo, no sé qué, y de repente algún técnico se te pone los ojos en blanco, o sea, va por los dos lados, ¿vale? Entonces, ese grupo principal de 70-80% es la gente por la que realmente uno se tiene que pegar, porque es la que realmente tiene ganas y encuentra alguna dificultad. Bueno, hay que sortear esas dificultades y aplicarnos el mismo modelo que hacemos con nuestros alumnos, creo, en mi punto. Edmundo, por favor. Sí, bueno, yo insistiendo un poco en lo que se está diciendo ahora acerca del problema del profesorado, ¿no? Y creo que también se había comentado de qué papel tiene la institución como respaldo al nuevo papel que tiene el profesor, para que la universidad en sí misma pueda sobrevivir. Yo creo que la única garantía es algo que se está viviendo ahora en muchas universidades, es la declaración de la misión de esa universidad. Entonces, desde la propia misión tiene que haber un compromiso con respecto de la forma de enseñar, del papel de las tecnologías, etcétera, porque es la única manera en la que se desarrollen luego políticas coherentes dentro de la universidad, que llegarán al colectivo del profesor para que se produzcan esos incentivos, para que no se produzca el hartazgo, como decía antes, del profesor por el exceso de trabajo, por el exceso de responsabilidad que se le pide sin nada a cambio, a coste cero, etcétera. El primer factor que puede ayudar a garantizar el éxito es que sea un compromiso por parte de la universidad desde su primera declaración que viene descrita en la misión. Gracias. ¿Alguna contribución más por parte de cualquiera de los participantes a ambos lados? Bueno, estamos sobre la hora, Carlos. ¿Te parece bien? Son las 2:05 o así. ¿Está bien? Muy bien, pues agradecemos entonces a Carlos Delgado Clos de la Carlos III, Manuel Alfonseca de la Autónoma, Baltasar Fernández Manjón de la Complutense, Miguel Rodríguez Artacho de la UNED, Edmundo Tobar de la Politécnica y Jesús González Barahona de la Rey Juan Carlos, la mesa redonda. Gracias también por la oportunidad de estar aquí en la mesa con vosotros y la invitación. Y gracias a ustedes por asistir y participar también. Carlos, si quieres cerrar la mañana o algo. Sí, simplemente comentar que seguimos a las 4 de la tarde. Tenemos las presentaciones de un proyecto, el proyecto Learn 3, en donde participa la Pompeu Fabra.
habrá una presentación por su parte y otras presentaciones de la Carlos III que os invitamos a asistir. Gracias.